la última vez que nos vimos en el aeropuerto, porque era como en las películas, ¿viste? Y yo lo veía lejos, ¿viste? Nos saludábamos cada vez más chiquita, y en un momento la dejé de ver más y dije, chao, ¿cuándo lo voy a volver a ver? Hola, bienvenidos. Mi nombre es Gustavo y esto es El Mundo Espera. La idea del canal es, después de estar como inmigrante durante muchos años fuera de mi país, la intención es compartir un poco todas esas experiencias, las mías y las de muchos otros. Hoy vamos a hacer algo un poco diferente, ya que la intención es no solo mostrar cómo ven las cosas la gente que se fue a otro país, sino también otros ángulos sobre el mismo tema. Hoy vamos a hablar con Valeria, que no se fue a otro país, sino que fue su hija la que se fue y emigró a España. ¿Cómo le pegó? ¿Qué siente? ¿Qué le preocupa? Además te dejo en los comentarios abajo un link, una sorpresa, pero vamos a hablar de eso un poquito al final. Por ahora, ¿vemos la charla juntos? Bueno, ¿cómo andás? Bienvenido. Muy bien, gracias, muchas gracias, un placer tener esta charla con vos. Sí, lo mismo. Va a ser una charla especial porque hasta ahora todas las charlas que tuve fue con gente que se fue. En este caso, la que se fue tu hija, ¿verdad? La primera pregunta que siempre hago la misma es ¿qué te llevó a irte? En este caso te voy a preguntar, si lo sabés, ¿qué fue lo que llevó a Maga a irse de su país? Ella siempre tuvo la idea de tener su casa en alguna parte, básicamente en Argentina. Ella vivió un tiempito en Córdoba, en San Marcos Sierra, allí estuvo de novia, después se fue con el novio a Brasil un tiempito también, y en Buenos Aires la mayor parte de su vida, ¿no? Por supuesto. Pero bueno, el novio es artista, toca el acordeón, le gusta la música, entonces ya había estado en Europa un par de veces, y un poco la alenté a decirle, bueno, ¿por qué no probás? Capaz te gusta estar allá, hacer plata, porque en Buenos Aires los trabajos que tenían no eran muy estables, eran ir a cantar a un lugar, pero por poca plata, vivir un poco a la gorra, o bueno, haciendo de su profesión, ella es profesora de Bellas Artes, y un poco también estuvo dando clases, pero bueno, probar una experiencia en otro lugar del mundo al que tiene acceso, porque bueno, somos de familia de catalanes y sirios, ella tiene el pasaporte español, entonces ya era un pasito más como para arrancar con algo a favor, ¿no? Con un título, con un novio, que no es lo mismo que irse solo, y hacer arte, que es lo que les gusta a los dos. ¿Dónde están y hace cuánto tiempo que se fueron? Ahora están en Barcelona, se fueron casi hace 2 años, pero estuvieron en un pueblo que se llama Beuda, cerca de Besalú, a 1 hora y pico de Barcelona. Estuvieron ahí la mayor parte del tiempo, trabajando en bares, tocando en la calle, lavando platos. Bueno, lograron incluso comprarse un auto, viste que en Argentina es algo muy loco, a los pocos meses ya se habían conseguido comprar un auto. Y bueno, ahora están instalados en Barcelona. Y es raro, es raro. Esa ausencia, viste, en la casa, ese silencio. Bueno, mi hija es muy presente, la que está en Barcelona tiene una impronta de nada, no pasa desapercibida, entonces ese silencio, viste, esos días que no está, o el fin de semana, yo estoy sola también, y hay días que digo, pucha, todo ese ruido que te falta, o la música, porque siempre hay música, amigos que iban y que venían, se extraña todo eso, ¿no? Pero bueno. ¿Cómo fue que te enteraste vos? Un día llegó y te dijo, me voy a otro lado. Vos me decís un poco, le empujabas vos. ¿Cómo fue que te enteraste que se iba y eso? No, ella siempre tuvo la idea de irse y, no sé, un día surgió, muy natural, porque era también un poco un plan mío irme no yo en mi caso, pues la verdad tengo un trabajo formal, hace 11 años que estoy en una empresa, y la verdad que dejar todo para irme a probar a esta altura de la vida no es el plan. Mi plan es viajar y de turista. Pero ella tenía posibilidades porque ya habían estado en Córdoba trabajando juntos y no sé cómo surgió, la verdad. Tendría que preguntarle bien cómo fue ese momento, pero yo la alenté a que se fuera, que sacara su pasaje, la ayudé con eso y bueno, es raro decirlo ahora porque ese momento del aeropuerto, por ejemplo, es como, ok, sí, se va de verdad, ¿viste? Intenso, me imagino. Sí, muy loco. Ahora, conozco casos de ambos, por eso es que te lo pregunto. En algunos casos creo que
a medida que va pasando el tiempo, no solo el que emigra, sino el que se queda. Creo que la idea es como que se va asentando y uno se va acostumbrando y duele y todo, pero se hace, por así decirlo, mejor. En algunos casos creo que cuando pasa el tiempo, en vez de mejorar, empeora. En tu caso, ¿cómo es? ¿Te sentís igual que cuando se fue? Esto ¿Sentís de que extrañar te y esa acostumbraste? sensación, Sí. yo creo que te acostumbras Ok. y te acostumbras y estás bien y tranquilo si sabes que está bien allá. Me pasó, creo que no importa el destino, porque estuve en Córdoba, en Brasil y ahora en Barcelona y es igual. La sensación de solo saber que están bien ya te da paz. Obviamente la distancia no es lo mismo, si tenés que salir corriendo a Córdoba no es lo mismo que ir corriendo a Barcelona por X. Si pasa algo o lo que fuera, que por suerte hasta ahora está todo bien. Pero, y la posibilidad que tengo de viajar a Córdoba, no a Brasil, porque fue un tiempito, un verano, pero sí a Barcelona, ya voy a ir la segunda vez, la verdad que me da más tranquilidad. Por supuesto la quiero estrujar, oler, abrazar y tenerla cerca todo el tiempo. Pero también tiene que volar y hacer la experiencia y realmente sentir que lo que está haciendo vale la pena. Qué lindo. Te tengo que preguntar, ¿cómo fue ese primer viaje, reencuentro? Contame algo de Fue eso. muy loco. La primera vez, el año pasado, yo viajé para Semana Santa y este año también vuelvo para ir, voy para Semana Santa. Y yo llegué al aeropuerto del Prat en Barcelona con mi valija, ya la ansiedad, viste, las dos, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y estábamos en pisos diferentes del aeropuerto. Ella estaba en piso arriba y yo le decía, estoy donde hay una columna rosa con el cartel que dice para acá, no sé qué, para allá. Bueno, hasta que nos encontramos y bueno, ahí nos abrazamos. Obviamente fue muy loco. Lo que pasa también es que la tecnología te acerca tanto. Por supuesto no es lo mismo tener a la persona físicamente y abrazarla, que aparte no te despegas más hasta que te tenés que ir de vuelta. Creo que fue peor la última vez que nos vimos en el aeropuerto, porque era como en las películas, ¿viste? Yo estaba entre una maraña de gente volviendo sin saber que iba a poder volver este año de nuevo a verla, o ni sabía cuándo la iba a ver de vuelta. Y yo la veía lejos, ¿viste? Nos saludábamos cada vez más chiquita, y en un momento la dejé de ver más y dije, chao, ¿cuándo la voy a volver a ver? Y ella habrá pensado un poco lo mismo, ¿no? Creo que a veces escribe cosas que tienen que ver con eso de las despedidas y de la gente que dejó y que extraña y que quiere volver a ver y que no está bueno que los hijos se tengan que ir, no está bueno que hayan tenido que venir nuestros abuelos porque se morían de hambre. Pero si estamos en esta, hay que aprovechar. Creo que es una oportunidad que no tiene todo el mundo. Nada, como que le veo todo el lado positivo, ¿no? Por supuesto, la extraño, horrores. Y bueno, nada, soy la mamá. Tocaste un punto, primero te digo que cuando me contaste la historia es como si estuviera yo en el aeropuerto mirándola. Ay, sí, total. Fue una película, tal cual. Hablaste de tus abuelos y yo siento, no sé cuál es la sensación exactamente, pero me parece que alguien que tiene familia que vino de otro lado le pega distinto el hecho de uno irse o de repente que el hijo de uno se vaya a otro lugar. Es como, no sé si es entenderlo más o casi de sentir que es casi una... como, ¿para qué mierda tuvieron que venir mis abuelos hasta acá para que después yo me vuelva ahí? ¿Cómo te pega a vos? ¿Cómo es eso? Y es como un cuento, no sé, porque tampoco se sabe tanto, porque me da la sensación que uno cuando era chico y este abuelo que vino de Barcelona, de Cataluña, no nos contaba, nosotros no preguntábamos, éramos chicos y no sabíamos por qué vino, calculamos más o menos por la época que vino después de la Primera Guerra Mundial, y mi abuela lo mismo, pero viste, uno no se da cuenta de todo lo que tiene que preguntar en un momento en que no tenés tecnología, que no hay celulares, y no sabemos mucho por qué vino realmente mi abuelo acá, sé que vino de chiquitito, y para mí, no sé si decir honor o qué, pero que mi hija vuelva o alguien de la familia vuelva al lugar de donde vino mi abuelo, me da esta emoción, porque es como que se cruzan las historias, y es muy loco también, porque él vino a probar este mundo, no volvió a su país nunca, ¿entendés? Y yo, o mi hija puede ir y venir, incluso instalarse en donde quiera, qué sé yo, la posibilidad de trabajo está,
allá afuera tienen muchas posibilidades de trabajar, que acá no se ve capaz tanto. Uh-huh. Y un poco eso. Tampoco sé si están tan bien o viste que te ocultan cosas y detalles de que hay momentos que la pasan mal, que seguro los tienen, como nosotros lo tenemos en nuestras casas o en esta vida. Pero bueno, apuesto a que van a estar bien y que la ilusión que tuvieron mi hija y su novio cuando se fueron para allá ha de haber sido la misma que tuvo mi abuelo chiquito cuando vino para acá, creyendo que había una posibilidad y un mundo mejor que lo estaba esperando. Muy lindo eso. Incluso cuando estuve allá fui a la calle donde mi abuelo nació. ¿Sí? Wow. Había un edificio, no era la casa, pero viste, decís, por acá caminó mi abuelo y bueno, no sé nada, que pasaron 100 años, viste. Qué loco. A mí me encantaría saber exactamente dónde. Sé que era de Cádiz, pero uno de los abuelos, pero no sé exactamente. No podría ir a la calle donde. No sabés, no tenés un registro de dónde nació ni nada. No, tendría que, no sé, habría que buscarlo bastante. Una pregunta que suelo hacer, que es un poco la intención del canal, es ayudarnos unos a otros por las diferentes experiencias por las que uno pasa. Vos, desde tu lugar de haber vivido que tu hija se vaya al exterior y demás, ¿se te ocurre a alguien que esté pensando en irse o los padres de alguien que se fue? ¿Se te ocurre algún consejo, algo que haría la experiencia un poco más fácil? Creo que para los papás, bueno, primero confiar en tus hijos primero y principal, saber que todos los que vos les enseñaste en la vida se los llevan y que confíen y la rompan afuera o donde estén. Los papás que, bueno, todos sufrimos, ¿no? Los papás es lógico, desde que te dicen me voy hasta que los volvés a ver, nada, te la pasás pensando todo el tiempo cómo estará, será verdad, que está bien, que está mal, comerá. Pero bueno, es una realidad, es muy interesante, ¿no? Es un fenómeno muy loco estar allá y saber que es por un tiempito, ¿no? Y que esa persona que criaste, que tuviste en la panza y que de golpe es un adulto, tiene ese camino de libertad y de elecciones y decisiones diarias. Y bueno, es tu hijo. Y un poco es un orgullo, ¿no? Una de las cosas que me gusta preguntar a la gente que se fue sobre todo, pero creo que también hay un ángulo para preguntarte a vos, tiene que ver con el hecho de que cuando uno se va a otro país, más lejano o no, culturalmente hablando, creo que casi todo lo que uno tiene alrededor cambia las costumbres, la música, la comida, el clima, la ciudad, los amigos, todo, básicamente. Todo. Y yo creo que después de un tiempo, a consecuencia de eso o no, pero creo que uno también empieza a cambiar. Con eso en mente, la pregunta para vos en este caso sería, ¿vos sentís que Maggie cambió en estos? ¿La ves cambiada? ¿Sentís que hubo un cambio en ella a partir de la experiencia que está teniendo? Yo creo que ella está entendiendo que este mundo tiene su parte cruel, ¿no? Por la distancia y demás, y a la vez creo que cambió en el sentido de aceptar, muy a su pesar, que las cosas no son como ella quiere que sean. Uh-huh. Y con eso lucha mucho. Y sí, ha cambiado, ha crecido. Bueno, la última pregunta es siempre la misma y es un poco un tributo a los inmigrantes, por eso que la primera y la última las repito como homenaje, llamémoslo, de dónde venimos y hacia a dónde vamos. Y la pregunta es en tus palabras y de acuerdo a lo que sentís, ¿qué es ser un inmigrante para vos? Yo creo que es muy trillado lo que voy a decir, pero somos ciudadanos del mundo. Deberíamos poder vivir tranquilos, en paz, con trabajo y afectos en cualquier lugar del mundo. Las puertas deberían estar abiertas para todos y las posibilidades. Ojalá fuera tan así de sencillo como lo digo en mi país, ¿no? No ha de ser fácil irse y no ha de ser fácil volver porque es todo distinto. Uno creo que cambia estando afuera y cuando vuelve, desde ese cambio que tuviste, el otro también ha de haber cambiado, ¿no? Los vínculos, somos seres relacionales y bueno, nada mejor que volver y darse un buen abrazo con los que uno quiere. Okay. Bueno, te agradezco mucho una vez más. Un placer. Bueno, Valeria, muchas gracias a vos también. Y como te contaba, la sorpresa es un poco que no solo hablé con Valeria, sino que también hablé con Maga, su hija.
Así podés tener la perspectiva de ella también, a dónde fue y cómo le está yendo. Te invito a ver esa charla, te dejo el link en los comentarios más abajo. Por ahora, hablando de comentarios, déjame los tuyos. ¿Qué te pareció esta charla? ¿Tenés alguna pregunta que te gustaría que haga en las próximas entrevistas? Suscríbete al canal y nos vemos la próxima. ¿Cuándo una sabe que regresa al hogar? ¿Cuándo sería el momento adecuado? Sabe que se fue dejando atrás tejidos y flores. Sabe que se fue porque vio a sus seres queridos haciéndose cada vez más pequeños e inmortales, con las manos en alto deseándoles suerte en su destino. ¿Cuál es la tierra a la que regresamos? ¿Por qué se van los que se van? ¿Qué relojes nos corren y por qué así de pronto? Ella fuma y luego se ubica a bordo del avión de regreso después de 5 años. La imagen es siempre la misma, el Aguaribay y sus amigos quedando atrás. Algunas hasta tuvieron hijos, incluso las que repetían una y otra vez que no, que jamás serían madres. Y entonces teme lo inevitable, que las cosas estén distintas, que la muerte haya arrasado y el contraste de quienes conoció y ahora conocerá de nuevo sea mayor e inmanejable. Que los incendios hayan logrado dejar a los árboles en silencio. Porque después de todo irse es difícil, pero volver es aterrador. Y me veo en esa imagen porque la deseo y escatimo ahorrando cada céntimo para pagar un pasaje carísimo. Para volver a los mates de siempre con personas que no serán las mismas, porque yo no seré la misma tampoco, luego de tenerme sutilmente en un traje de inmigrante, luego de transitar ante mí realidades las más diversas, más de las que conocía. Las manos gastadas y traslúcidas de fregar platos, la sumisión a horas extra no pagas por temor a perder el empleo, los dolores de espalda y la dicha de un compañero que con amor cura las durezas del día. Una maga dijo un día, la memoria no es bruma, sino luz. Y deseo que los viajes que hagamos, que hagan todos, por los lugares con distancias más largas o cortas, nos encuentren habitando y encendiendo esa luz que solo la memoria tiene. Y entonces sí, cuando creamos que los celulares han ganado todas las miradas, cuando pensemos que los incendios han arrasado con nuestros hogares, habrán algunos ojos que torpemente se encontrarán entre los surcos, preguntándole a ese brillo en los ojos de los otros, cosas tales como: ¿te trajo una guerra? ¿Te ha traído la pobreza de tu país? ¿Te ha traído un sueño? ¿Te ha traído un amor? ¿Qué es ahora la patria para ti? ¿Qué es ahora para vos una bandera? ¿Pudiste solucionar aquello de los papeles? ¿Cuántas veces al día haces la resta de las horas que te separan de ellos? ¿Has podido traer a toda tu familia? Y ese silencio lo conocemos todos. Es el silencio tan fuerte y reconocible de cuando alguien está perdido en un recuerdo, anhelando ver los árboles de su infancia y permanecer en silencio junto a ellos.